Vamos a retomar esta segunda parte, en la cual vamos a terminar de analizar la regresión lineal. ¿De acuerdo? A ver, teníamos entonces los datos de la publicidad y las ventas. Vamos a ver, atendiendo a la pregunta a la pregunta que nos había planteado Luis Miguel de cómo hacerlo en SPSS. Al final lo que queremos es lo siguiente, miren, queremos encontrar los coeficientes, son los valores de la ecuación de la recta, el valor de B y el valor de la pendiente, este es el valor de la pendiente de la recta, y queremos también encontrar el valor de A, que es el valor del corte de la recta con el eje Y. Esos dos valores, ¿no? Cuando hacíamos nuestro diagrama de dispersión, esta recta, si yo la sigo prolongando, va a cortar según la ecuación. Vamos a copiarla aquí. Como pueden ver, va a cortar en el punto 10. Si yo sigo prolongando esta recta, miren, vamos a prolongar un poquito más. Vamos a hacer algunas anotaciones. Si yo la sigo prolongando, ¿no? Más o menos cortará por el valor 10. Este valor 10 es el valor donde la recta corta en el eje vertical. Y la pendiente, o este valor 2, lo que indica es cómo es el nivel de crecimiento de los valores. Vamos a interpretar un poco. ¿Cómo podríamos decir? Por ejemplo, si nos dicen, interprete el valor de la pendiente que es igual a 2. Lo que diríamos es lo siguiente. Cada vez que X se incrementa en 1, es decir, aumentamos un minuto de publicidad, el efecto conseguido es las ventas se incrementan en 2, es decir, vendo 2 artículos más, 2 artículos adicionales. Es lo que tendríamos. Esa sería la interpretación. Ahora, existe también otro número o otro coeficiente, que es el valor, este era el coeficiente de correlación lineal, que ya lo hallamos. Tenemos la pendiente y también tenemos el valor de A, que es el valor es el valor de la recta donde corta en el eje Y, ¿no? Tenemos esos 3 valores principales para entender el modelo de correlación lineal. Existe un número adicional, un valor adicional, que nos ayuda a ver qué tan confiable es nuestra recta de regresión para poder hacer los pronósticos. Es decir, qué tan bien nos funciona esta recta o qué tan bien la recta explica la variación de los valores de Y con respecto a la variación de los valores de X. Y ese valor se llama coeficiente de determinación. ¿Y cómo lo hallamos? Vamos a poner aquí el coeficiente de determinación, que nos permite ver la confiabilidad del modelo, o mejor dicho, de la ecuación. Se representa por R cuadrado, y para poder hallarlo, lo que hacemos es, vamos a elevar el valor del coeficiente de Pearson al cuadrado. Y este valor se suele expresar en porcentaje. Le vamos a ponerlo en porcentaje. Sería así. Entonces, este valor se llama el coeficiente de determinación, que nos ayuda a ver qué tan confiable es nuestro modelo. Y el mismo Excel, cuando escogemos la opción de los puntos y le decimos que agregue los valores, ¿no? También nos lo va a calcular. Si no, lo podemos calcular elevando al cuadrado este valor de R. ¿Y cómo interpretamos este valor de 99,56%? Lo que diríamos es lo siguiente. Aquí vamos a anotar. Diríamos que el 99,56% de la variación de Y, es decir, en este caso de las ventas, es explicado
por la variación de los X, o lo que vendría a ser lo mismo, la variación de la publicidad. Es decir, mi modelo explica el 99,56% de la variabilidad de la variable Y, ¿no? Existe otro pequeño porcentaje que aún no es posible explicarlo. Si el modelo fuera perfecto, o mejor dicho, los puntos se ajustan a la recta de forma perfecta, entonces sería del 100%. Sería del 100%. Vamos a ver cómo podemos calcular estos valores utilizando ahora el programa SPSS. Lo primero que tenemos que haber hecho es haber colocado los valores en dos columnas, como en este caso. Esas dos columnas las podemos haber colocado, por ejemplo, en Excel. Luego que están en Excel, debemos haber cargado o abierto el programa, el SPSS, y exportar los datos desde el Excel. Una vez que están exportados, se verían de esta forma: la publicidad y las ventas. Entonces, al igual que en el Excel, podemos establecer un primer acercamiento para ver el comportamiento o el nivel de asociación de las dos variables, haciendo un diagrama de dispersión, ¿de acuerdo? Un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión lo podemos tener, por ejemplo, de gráficos, cuadros de diálogos antiguos, y buscamos diagrama de dispersión o de puntos. Escogemos el primer modelo de dispersión simple, y tendríamos, previamente, aquí vamos a devolverlo para que vean cómo es. Previamente, la interfaz me va a preguntar que defina cuál es la variable Y, es decir, la variable dependiente, serían las ventas, y cuál es la variable independiente, que en este caso sería la variable X o la publicidad. Una vez que defino esas dos variables, presiono aceptar y ya tendré el diagrama de dispersión. Este será el diagrama de dispersión. Como pueden ver, como es un software estadístico, ya puso los ejes, los rótulos apropiados, ¿no? La publicidad en X y las ventas en Y. Y ahí tendríamos los puntos. De esa forma tendríamos un primer acercamiento con el diagrama de dispersión. Ahora, ¿qué nos falta? Lo que nos faltaría ahora es poder establecer el coeficiente de correlación lineal de Pearson, o este valor de R, los coeficientes de la recta, es decir, el valor de la pendiente, y el valor donde corta en el eje Y, y también este número, que es el valor de R cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, nos vamos al SPSS otra vez. Vamos al SPSS y escogemos analizar. En analizar tenemos una categoría que es regresión, donde existen modelos de regresión lineal y también modelos de regresión no lineal, o las curvas, ¿no? Entonces escogemos modelos de regresión lineales. Nuevamente, vamos a volver esto. Nuevamente el SPSS me va a preguntar, el SPSS me va a preguntar cuál es la variable dependiente. En este caso sería la variable Y. La señalo. Y cuál es la variable X, sería la variable independiente. Vamos a ponerlo aquí. Luego de esto, presiono aceptar. Y en los resultados, miren, nos va a dar el valor de R, que es 0.998, que es el mismo valor que teníamos para el coeficiente de relación lineal, solamente que lo ha redondeado a 3 decimales. Si lo redondeo a 3 sería 0,998. Luego, ¿qué más podemos ver en los resultados? Vamos a anotarlo. Este valor sería el valor de coeficiente lineal de Pearson, 0,998. Tenemos el R cuadrado, que sería el coeficiente de determinación, que me mide la confiabilidad. Más abajo tendríamos los coeficientes, ¿no? Los coeficientes vendrían a ser el valor de A y el valor de B. Entonces vamos a ponerlo más abajo. Aquí voy a borrar. Y tendríamos la constante, que sería el valor de A, es decir, el 10. Y tendríamos también la pendiente, ¿no? La pendiente, que es este valor de aquí. ¿Qué les va a decir con qué velocidad o con qué rapidez crece la recta, ¿no? Es decir, la recta tendría esta forma.
Este punto que está aquí, sería el 10, ¿de acuerdo? Sería el 10 para la variable y, y cada vez que x aumente en 1, el valor de y aumenta en 2. Ese valor indica la pendiente, ¿de acuerdo? Ajá, Luis Miguel ahora nos dice, es más directo que Excel. Sí, sí, es cuestión de facilidad. Como es un programa estadístico, ya con un solo clic me da los resultados, bueno, y me da muchos más, ¿no? Para poder seguir analizando el comportamiento de las dos variables. En este caso, ya interpretar los demás valores obtenidos ya es parte de lo que se llama estadística inferencial, ¿no? Que bueno, eso no está al alcance todavía de este curso, ¿no? Sino quizás sería para un próximo curso. Para esta parte de estadística descriptiva, tendríamos los valores de A y de B, tendríamos también con el SPSS el valor de R, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, y el R cuadrado, que les da el coeficiente de determinación. Esos valores son los que podemos interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a volver al Excel y vamos a explicarles el caso, ¿de acuerdo? Este caso, vamos a desarrollarlo, pero para el último trabajo, más que todo va a ser un cuestionario, ¿de acuerdo? Un cuestionario de unas 10 preguntas cortas relacionadas a este tema. Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta sobre el modelo de regresión lineal, si no vamos a hacer otro ejemplo más para poder reforzar. Entonces, a ver si tuvieran alguna duda, por favor, o alguna pregunta. ¿Sí? Luis Miguel dice que es más directo hacerlo en Excel. ¿Alguna pregunta? Galia, Jessica, Carlos, Livia, Bruno, Alberto. ¿Tuvieran alguna pregunta, por favor? Andrés, Ángela, Anthony, Brian, Daniel, Erika, Fiorella, Juan José, Jenny, Livia, Lourdes, Luis, Pedro, Mili, Sara, Jessica, ¿no? Miren, a ver, vamos a hacer el análisis. Recuerden que a ustedes les pregunté sobre su talla y sobre su edad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, me dijeron, los caballeros, ¿no? Los hombres nos dijeron cuál era su talla y cuál era su edad, ¿no? Y ahí teníamos los valores. Vamos a borrar un poco lo que hemos anotado. Y podríamos también pensar que quizás el peso de las personas puede estar asociado a la talla, ¿no? Es decir, si una persona es más alta, su peso debería ser mayor, ¿no? Entonces vamos a correlacionar. Aquí tenemos los pesos que ustedes han ido anotando y también sus tallas, ¿de acuerdo? Y veamos a ver si es que se cumplen. O si para este grupo tenemos algún nivel de asociación. Aquí lo que estamos haciendo es, había anotado sus valores. Vamos a copiar los valores que tienen de ustedes. Entonces vamos a anotar aquí los valores de los hombres, sus pesos y sus tallas, ¿de acuerdo? Y veamos si es que podemos determinar algún modelo que permita pronosticar que con cierta talla la persona tendrá un determinado peso. Entonces haremos ese pronóstico. Vamos a pegar los valores. Por lo tanto, en este caso, bueno, voy a omitir la edad. Tenemos la talla en centímetros y tenemos el peso en kilogramos, ¿no? Previamente, vamos a depurar un poco. Vamos solamente a quedarnos, por ejemplo, con los hombres. Vamos a ordenarlo por sexo. Tenemos aquí a los hombres. Y con esta data, vamos, por ejemplo, a hacer un análisis de regresión lineal. Y vamos a obtener algunos valores. Aquí sería 174. Aquí 100. ¿No? Y tenemos una persona robusta, 1,81 y 91. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Así me pueden ir guiando. ¿Cuál sería mi primer paso para poder analizar o tener una idea cómo es la asociación lineal entre la talla y el peso? ¿Qué podría ser? Si pueden escribir, por favor. ¿Se lo pueden escribir? ¿Qué dirían? ¿Qué dirías Luis Miguel, Luis, Mili, Lourdes? ¿Ya? Ordenarlos.
¿Pueden escucharme? Ya, podría ordenarlos, por ejemplo, voy a ordenar de acuerdo a la talla, ¿no? Vamos a hacer un primer paso. A ver, basado en la variable dependiente. Entonces vamos a ordenarlos. Voy a ordenar en función de la talla, ¿de acuerdo? Hasta 165, hasta 182. Entonces, ¿qué puedo observar? Por ejemplo, mientras la talla aumenta, ¿qué está pasando con el peso? ¿Qué pueden ver? ¿Qué pueden apreciar? ¿Qué puedes apreciar, por ejemplo, Lourdes, Olivia? A ver, que nos dice que aumenta, ¿no? Es decir, mientras la talla es mayor, el peso es mayor. Hasta ahí tendríamos que hay una relación con esos datos, ¿no? Billy nos dice, primero podemos hallar la covarianza para ver si la relación es creciente o decreciente. Sí, no es siempre, estamos analizando los datos que tenemos aquí, ¿no? Yo sé que ustedes de repente conocen a personas muy altas, que pesan poco, o quizás personas bajas, ¿no? Que pesan mucho. Pero describamos los datos que tenemos, ¿no? En este caso. Aquí nuestro objetivo es describir los datos, no necesariamente generalizar para toda la población. Entonces vamos a describir estos datos. Nuestro análisis está limitado por los datos que yo he recogido, que son estos, ¿no? Entonces, para este grupo en especial, que pueden ser, por ejemplo, oficiales o personas que están llevando el curso, quiero ver cómo es, si es que existe alguna relación entre la talla y el peso. ¿De acuerdo? Entonces, Erika nos decía, por ejemplo, que hallemos la covarianza. Si hallamos la covarianza, nos debería salir un valor positivo. Entonces, calculamos la covarianza, tenemos los valores de X, luego los valores de Y nos da efectivamente un valor positivo, lo cual implica que hay una relación directa o creciente entre la variable X y la variable Y. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál podría ser para tener una idea gráfica de cómo se comportan los valores? ¿Qué sugieres, por ejemplo, Pedro o Carlos? ¿Qué podríamos hacer? O Ediani. Todos están pensativos, ¿eh? Están con... El señor Brian también está pensando, reflexionando, ¿qué puedo hacer? Francisco, perdón, o César, ¿qué podríamos hacer? Si lo pueden escribir, por favor. Alive nos dice muy bien que hagamos un diagrama de dispersión, ¿no? Bueno, encontrar la pendiente también estaría asociado, pero primero tengo que dibujar los puntos como están. Entonces vamos a hacer un diagrama de dispersión para ver cómo se está relacionando. Marco los valores y genero este diagrama de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama de dispersión vamos a dibujarlo. Ahí está, diagrama de dispersión. Ya está. Entonces, ¿qué pueden ver? Sí, podemos tener los puntos se están asociando, pero quizás no sea una recta perfecta, ¿no? Una recta perfecta. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder ver el nivel de ajuste? Aquí tengo mi diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión, ¿no? Diagrama de dispersión sería entre el eje horizontal, que es la talla. Habría que también poner los rótulos para que todo quede claro. En el eje horizontal tenemos la talla en centímetros, o la estatura, y en el eje vertical tenemos el peso, ¿no? El peso en este caso que está en kilogramos. Muy bien, entonces tendríamos ese gráfico, lo podemos ampliar un poco más. Listo. ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos este diagrama de dispersión, nos puede decir que es de alguna forma lineal, pero un lineal moderado. ¿Qué valor numérico me ayuda a determinar qué tan fuerte es la asociación lineal entre la variable X y la variable Y? ¿Qué valor numérico tendríamos que calcular para que me dé ese nivel de asociación o esa medida? ¿Qué sugieren? Señorita Galia, ¿qué nos puede decir? O Carlos, ¿se lo puede escribir, por favor? ¿O qué valor numérico podríamos calcular? Bruno o Luis Miguel, Alberto, ¿qué valor numérico podríamos calcular para poder determinar cuál es el nivel de asociación entre la variable talla y la variable peso para este conjunto de datos?
¿no? ¿Quién había estudiado todo este tema? ¿Recuerdan ese matemático inglés que habíamos visto en la primera parte? Muy bien, ¿no? Como dice Daniel, ahora están diciendo, tenemos que calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Entonces veamos qué tan fuerte es este nivel de asociación lineal. Calculamos ese valor con el Excel, la función es Pearson, marco los valores de X, marco también los valores de Y, y el valor sale 0,76, ¿no? Entonces podríamos decir que está entre moderado y hasta un poco fuerte, ¿no? Está en está un poco más de 0,75. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí, tengo el valor. Si yo quisiera establecer la recta de regresión lineal, ¿cómo lo puedo hacer en el Excel? Esta recta de regresión lineal me ayudará a encontrar un comportamiento entre la variable X y la variable Y, ¿no? Entonces en el Excel vamos a decirle que nos genere esa recta, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, sí, tendiendo fuerte, ¿no? Como dice Daniel. Lo que hacemos es generamos la ecuación, aquí escogemos agregar línea de tendencia, y escogemos el modelo lineal, lo que estamos analizando. Y aquí le decimos al Excel que presente la ecuación, que sería la ecuación de regresión lineal, y también el valor de R cuadrado. Este R cuadrado es el coeficiente de determinación que nos va a ayudar a ver la confiabilidad del modelo, ¿no? Mientras más cercano sea a 100, diremos que el modelo me ayuda mejor a pronosticar, ¿no? O su nivel de error está más reducido. Si lo generamos, miren, ahí tenemos la recta de regresión. ¿Sí? Vamos a ponerla aquí en grande. Tenemos la recta de regresión y también tenemos el valor de R. Está muy grande. Aquí tendríamos entonces la recta de regresión, que ha salido 1,6x menos 205,65. ¿De acuerdo? Ese sería entonces el modelo. En algunos casos, el valor de A y de B, el valor de B lo podemos interpretar que es la pendiente, pero a veces el valor de A ya no tiene sentido o no lo podemos interpretar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificamos? Vamos a identificar esta recta. Aquí la vamos a poner. Miren, por favor. Ponemos ahí la recta. ¿Y qué podríamos decir? Porque podríamos decir lo siguiente. En este caso, identificamos el valor de A. El valor de A sería menos 205, redondeando, 0,7. Y el valor de B, que es la pendiente, sería 1,6, ¿no? Redondeando un poco. Tenemos ahí los dos valores. ¿Cuál de ellos podemos interpretar? El valor de A, en este caso, no tendría sentido interpretarlo. O sea, no se puede interpretar, no se puede. Porque al salir un valor negativo, quiere decir que alguien estaría midiendo menos 205 centímetros, ¿no? Y la pendiente nos ha salido 1,6. ¿Esta pendiente qué nos dice? Nos dirá lo siguiente. La pendiente, como les decía, era el nivel de crecimiento, nos ayuda a ver la rapidez con que crece. ¿Cómo lo podrían expresar? ¿Qué podrían expresar con respecto a este valor de 1,6? ¿O cómo lo pueden interpretar? A ver si por favor podrían escribir algo para que lo puedan interpretar, o qué podrían decir para este valor. A ver, por favor, ¿qué pueden escribir? ¿Cómo podemos interpretar ese valor de 1,6? Que es la pendiente, ¿no? Que es la pendiente para ese modelo entre la talla y el peso. Y a ver, Galia nos dice que es ascendente. Si como es la pendiente y es positiva, es ascendente, está muy bien. Pero ¿qué más nos querrá decir este valor de 1,6? ¿No? A ver, decíamos que por cada incremento de la variable x en 1, en este caso sería de 1 centímetro, la variable y, que vendría a ser el peso, ¿qué va a ocurrir? La variable y, que es el peso, se incrementa
incrementa en 1,6 kilos. Es lo que podríamos decir. Es decir, cada vez que una persona aumenta en 1 centímetro, según este modelo de comportamiento o de asociación lineal, la persona se incrementa en 1,6 kilos, ¿de acuerdo? Es lo que podríamos decir. Pero el valor de A no lo podemos interpretar porque nos ha salido negativo, y lo cual indica que como es un modelo, para este caso solamente podríamos interpretar la pendiente, ¿de acuerdo? Es lo que podríamos establecer. Y bueno, y el valor de R cuadrado salió algo de 50%, que dice que el modelo es moderadamente confiable, ¿no? Y los pronósticos que podemos hacer, habría que tener mucho cuidado, tendría un mayor error si es que el R fuera más cercano a 1, ¿no? Salió un valor de 0, el valor de R nos salió 0,76, entonces está entre moderado y fuerte, ¿no? Para el valor de A, diríamos, no es posible interpretarlo, no se puede interpretar, o carece de sentido, ¿no? Para este modelo, carece de sentido interpretarlo, porque no tenemos una estatura negativa, ¿de acuerdo, Galia? Eso es lo que diría. Ustedes tienen un caso, vamos a ponerlo, vamos a poner el caso, ¿de acuerdo? El caso es el que estaba aquí, en el cual ustedes tenían, por ejemplo, tenían el número de artículos, y teníamos el precio, ¿no? Teníamos el precio. Es decir, teníamos una curva de demanda. Mientras la cantidad de artículos, mientras el precio baja, lo que ocurre en las curvas de demanda es que la cantidad demandada o la cantidad de artículos es mayor. Entonces tendría que comprobar eso con un modelo de regresión lineal. Entonces este modelo voy a dejar para que lo practiquen, y luego en el foro les pediría que por favor hagan sus consultas, ¿no? Luego también se les pide que hagan un gráfico de dispersión, que lo pueden hacer con el Excel, que todas las versiones lo tienen, o si gustan, como había sugerido Luis Miguel, también lo pueden hacer, por ejemplo, con SPSS. Cuando menciona ajuste el modelo de regresión lineal entre las dos variables, es que establezcan ustedes la ecuación, que también la pueden obtener con el Excel o con el SPSS. Y finalmente, que hagan una estimación al reemplazar el valor de X con 72 para obtener el precio estimado, que sería el valor de Y. ¿De acuerdo? Y el caso B es para que comprueben que a veces queremos correlacionar variables que en realidad no tienen una asociación. Por ejemplo, en la estatura de una persona se entrevistó a varios empleados y en base a su estatura se calculó su sueldo, ¿no? Y lo que se quería ver era que si existiera una relación entre la estatura y el sueldo, ¿no? Lo cual, como ustedes conocen, no tendría ninguna relación, pero vamos, por ejemplo, a comprobarlo con ese modelo. Muy bien, hasta aquí llegaríamos con lo que es regresión lineal, y nos faltaría unas sesiones adicionales para ya cerrar el curso y veamos un caso general, ¿no? Entonces los invito, con estos datos, puedan usar el Excel o el SPSS para establecer sus conclusiones. En el libro que les he brindado, pueden leer al menos parte del capítulo 12, donde podrán también encontrar algunos casos que les pueden ayudar, ¿no? Basta que lean los 3 primeros puntos, el 12.1, 12.2 y 12.3, que corresponde a lo que es estadística descriptiva, ¿no? Ya los otros puntos están relacionados a estadística diferencial y pruebas de hipótesis, que ustedes lo pueden ver ya en un curso con mayor detalle, ¿no? No sé si tuvieran, antes de cerrar, por favor, si tuvieran alguna consulta o alguna duda, por favor, con todo gusto. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda adicional, por favor, les agradecería. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un pronóstico? Así pueden hacer este cálculo. Podríamos, por ejemplo,
establecer si una persona tiene una talla de 1,90 m, ¿no? De 1,90 m, ¿cuál sería su peso? Para terminar, ¿cómo haríamos ese pronóstico? Para una persona que tenga una talla de 1,90 m, ¿cuál sería su pronóstico? ¿Cómo lo podríamos calcular? En todo caso, si lo pueden calcular, por favor, ¿qué tendrían que hacer? Así si pueden responder esa pregunta antes de finalizar. Aquí lo que ustedes deberían hacer es reemplazar, ¿no? Vamos a terminar este caso de la estimación y explicaremos el tema del trabajo. Sí, entonces ese valor de Y, lo que van a hacer ustedes es solamente reemplazar el valor. Vamos a reemplazarlo. Y tendríamos el valor numérico. Entonces, si lo reemplazamos, sería 1,642 multiplicado por 190 y le restamos 205,65. Entonces, según este modelo, aproximadamente sería 106 o 105,98, como lo ha hecho Lourdes muy bien. Ahora que también aquí hay que tener un cuidado, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Cuando hacemos pronósticos, los valores de X que yo tomo deberían estar muy cerca dentro de mi rango de estudio. Y también hay que ver el contexto del problema, ¿no? No podemos poner un valor de X cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo no podría poner un valor quizás de, no sé, de 300, porque no encuentro ninguna persona que tenga una talla de 3 metros, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones el modelo, hay que analizarlo en el contexto. Y la recomendación es que probemos valores para hacer estimaciones muy cercanos al rango de estudio, ¿no? Es decir, entre 66 y 96, ¿no? O muy cercano, entre 165 centímetros y 182, ¿no? Cercanos a ellos, porque en ese rango ha sido mi estudio. Y quizás fuera de esos valores, yo no sé lo que va a pasar, ya tendría un poco más de incertidumbre. Pero dentro del rango que he estudiado para los valores de X, sí podría hacer los pronósticos con seguridad, ¿no? Porque esos son los valores que yo he estado estudiando y los que yo he registrado. Pero fuera de ese grupo de X, el comportamiento ya para mí es incierto, porque podría cambiar. Quizás, si por ejemplo en caso de la publicidad aumentamos mucho la publicidad, quizás el cliente se sienta saturado y haga un efecto contrario, ¿no? Quizás las ventas disminuyan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos los pronósticos. Muy bien, entonces cerramos el tema de los pronósticos y el trabajo individual. ¿Ya? Como pueden ver, es solamente analizar esos dos casos, es analizar los dos. Y las fechas para que lo puedan presentar lo encuentran en el aula virtual, ¿no? En el aula virtual, ustedes entran al aula virtual y ahí van a poder ver la fecha en el calendario, ¿no? Donde les dice hasta cuándo pueden presentarlo. ¿De acuerdo? Entonces, es solamente revisar el calendario y en el calendario de actividades les va a decir hasta cuándo pueden presentarlo. Pues el trabajo individual 2 todavía tienen tiempo y sería todavía hasta el 8 de junio. Sí, como dice Diani, hasta el 8 de junio. Pero con todo gusto pueden hacer sus preguntas y les voy a proponer un cuestionario así de autoevaluación con respecto a regresión lineal para que puedan afianzar lo que ustedes ya conocen. Muy bien, ya nos estamos acercando al final. Les agradezco mucho por su tiempo y estaremos reuniéndonos vamos a ver, el día domingo, ¿de acuerdo? Si gusta pueden tener un avance del trabajo y con todo gusto ahí podemos resolver las dudas. Entonces el día domingo llevaremos un caso más integrador donde veremos varios temas. ¿De acuerdo? Sí, igual pueden hacer sus preguntas a través del móvil o a través del foro, ¿no? Les agradezco mucho por su tiempo. Entonces nos estamos encontrando el día domingo. Gracias por el esfuerzo de estar aquí por las noches. Continuar con nosotros también con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su tiempo y ya nos veríamos el día domingo. Muchas gracias. En unos momentos les enviamos la grabación.